Listo. Ok, pues ya si quieren darle ahí al 3, 2, 1. Nomás no se vayan a mover mucho porque va. Sí, no, igual ahí tiene un poquito más de cable. Si quieren soltarle ahí el amarre y listo. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Y pueden los jóvenes pasar a su clase. Y los niños, si los hay, pues para su clase también. Arrime más el púlpito para acá, ¿no, hermano? Por el cabo. No, está bien así. Bueno, vamos a orar. Sí. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu gran amor para con nosotros, Señor. Gracias porque has guardado nuestras vidas, porque hasta aquí, Señor, podemos decir Ebenezer. Tú has sido nuestra roca de ayuda, Señor, y te damos gracias por ello. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que bendigas las clases que vamos a tener, Señor, a los jóvenes, adolescentes, que bendigas también a los niños y que nos bendigas a los adultos que nos quedamos aquí, Señor, también para recibir el consejo sabio de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, el lugar es tuyo y te rogamos que tú hables, que tú te glorifiques, que tú te manifiestes con todo poder y gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden pasar a sus clases? Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Vamos al libro de Deuteronomio, hermanos. Capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Versículos 4 en adelante. Bueno, en realidad son... ¿Lo tenemos? 4:6, perdón, 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Decíamos la semana pasada, hermanos, que este pasaje bosquejan 3 partes, o pueden sentarse, hermanos. Bosquejan 3 formas en las que el creyente puede y debe presentar a Dios delante de sus hijos. Dijimos la semana pasada, hermanos, que es parte de la labor sacerdotal el ser representantes de Dios delante del pueblo y ser representantes del pueblo ante Dios. Enfrentamos a Dios en representación del pueblo cuando venimos a Dios en oración y ruego por ellos. Enfrentamos a Dios en representación de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestro matrimonio, de todo lo que tiene que ver con nosotros, hermanos, cuando venimos a la presencia de Dios a clamar por ellos. Pero representamos a Dios delante de nuestros hijos de diferentes maneras, y es lo que vamos a ver ahorita. Les preguntaba ahorita si hicieron la tarea. Por lo que veo, algunos se quedaron viéndome con cara de ¿what? Bueno, pensaron que no se los iba a preguntar, ¿verdad? Pero sí. No soy de los que encargan muchas tareas, pero sí de repente, les decía hace un momento, sí de repente me gusta saber que se está poniendo, que se está aprendiendo, ¿sí? Hay diferentes clases de pastores. Hay pastores evangelistas, hay pastores maestros, hay pastores misioneros, etcétera. En mi caso creo que soy más maestro que cualquiera de los otros tipos de pastores. Soy más bien maestro pastor o pastor maestro. No dejo de ser pastor, pero tengo más características de maestro que de misionero o de evangelista, sin dejar de ser las otras cosas, por supuesto.
Entonces, el asunto es este, hermanos. Tenemos que ver la manera en la que nosotros como padres vamos a representar a Dios o vamos a presentar a Dios delante de nuestros hijos. Y lo primero que quiero ver lo encontramos, hermanos, los versículos 4 al 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién? ¿Quién debe amar a Jehová con todo el corazón? ¿Quién? ¿A quién se le está dando el mandamiento? Según lo que estamos leyendo ahí. A Israel. ¿Sí? Ok. Se dice que nosotros somos el que espiritual, hermanos. El Israel espiritual. Somos la descendencia espiritual de Abraham, ¿cierto? Entonces somos el Israel espiritual. Y aquí dice, oye, oh Israel. Quiero cambiar esta palabra, si usted me lo permite, ya no por Israel solamente, sino oye, iglesia. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense bien, hermanos, si los padres no tienen una relación viva con Jesús, no pueden esperar transmitir una relación viva con Jesús a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? ¿Cómo podemos presentar a Dios ante los hijos? Por medio del ejemplo. Por medio de nuestro ejemplo. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros una relación viva con Jesús para que ellos puedan saber lo que es una relación viva con Jesús. Mientras nosotros no tengamos una relación viva con Jesús, ¿qué parámetros pueden ellos tener? ¿De qué manera pueden ellos decir, no, pues esto es la vida con Jesús, esto es la vida en el mundo? Si no lo ven en nosotros mismos. Les decía hace algunos domingos, meses quizá atrás, conozco a una persona más o menos de mi edad, que en cierta ocasión su papá le estaba insistiendo, mi hijo, tienes que buscar a Dios, y vamos a la iglesia, y esto y lo otro, lo común de cualquier padre cristiano. Y se voltea este muchacho, y le dice, para ser como tú. Son palabras fuertes, ¿no es cierto? Hay una película que se llama A Medias Tintas, no sé si ya la vieron. ¿Sí? Es una película que a mí me tocó verla en un culto evangelístico en la calle. Y dije, wow, qué terribles errores cometemos a veces. Presentar un tipo de película como esa en la calle. Eso es para la iglesia, eso es para nosotros, para que nosotros podamos ver de una forma quizá grotesca, porque se ve de una forma muy grotesca, cuál es la realidad en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Pero el asunto es este, en esa película sucede algo parecido. El hijo de un pastor le dice, yo no soy hipócrita. No sé si se acordarán de esa escena. Pero el asunto es este, nosotros queremos, yo quiero que mis hijos tengan una verdadera comunión con el Señor. Lo voy a mencionar en unos momentos más, quizá en el sermón. Pero ayer que andábamos mi esposa y yo en la calle, en el centro, íbamos a comprar algunas cosas. Y andando en el centro, íbamos mi esposa y yo tomados de la mano. Me gusta tomarla de la mano cuando andamos en la calle. Íbamos caminando y de repente, hermanos, vino a mi mente una imagen. Y me vi caminando solo. De repente mi esposa ya no estaba. Y dije yo, ay Dios. Uy. Me hizo chiva. Pero luego pensé, ¿y mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos necesitan tener una comunión personal con Dios. Y es lo que hemos estado viendo estos domingos pasados. Entonces, ellos, hermanos, necesitan ver en usted y en mí una relación real con Jesús. No quiere decir que todo el día vamos a estar metidos en la Biblia o en la oración y vamos a descuidar lo demás. No. Pero sí ellos tienen que ver, hermanos, que hay un lugar importante, el más importante en nuestras vidas, tiene que ser para Dios. Amén. Y algunos lo manifestarán de una manera, otros de otra, pero en todos y cada uno de nosotros el primer lugar debe ser Dios. Quizá en mi vida personal, quizás sea en la oración,
quizá en la lectura de la palabra de Dios, quizá en escuchar predicaciones, quizá en no sé, en las 3 juntas, no sé, en el ayuno. Pero ellos tienen que ver, hermanos, que hay un lugar especial en mi corazón para Dios y que nadie lo va a ocupar. Porque de esta manera ellos van a saber, van a tener una forma de decir, esto es lo que es ser cristiano. ¿Me explico? El día de antier, o antes de antier, no sé, desde cuándo ando batallando con la llanta de la moto, hija, desde antes de antier. Esa llanta salió porosa desde fábrica. Entonces, como yo empecé a decirles, oye, hay que desponchar la moto, y hay que desponcharla otra vez, y me compraron unas como inyecciones que se le ponen a la moto. Pero seguía y seguía y seguía. Entonces me dieron un líquido que se llama, que es quemoco verde, y lo venden en AutoZone, ¿verdad? Y se lo echamos a la llanta. Bueno, pues duró como unos 3 meses o 4. Y hace unos días empezó otra vez a echar el moco verde, va, por los agujeros de la llanta. Y este viernes, el jueves, me dijo mi patrona, me dijo, pues busque una llanta, va, cotícela. Entonces llegué a la agencia, porque pues la moto es de agencia, y 3,300 costaba la llanta. Entonces me dijo, pues cotícela en otro lado, ¿verdad? A ver cuánto nos sale. Y eso nos va a servir, a lo mejor no para comprarla en la agencia, pero sí para saber en qué rango podemos movernos. Más de 3,300, pues obviamente no, ¿verdad? Pero si la llanta vale 3,300 en otra parte, pues vamos y la compramos en la agencia. ¿Me explico? Pero ya es un rango, ya es un parámetro, ya es algo que nos está diciendo cuánto podemos gastar en una llanta. A lo mejor puede ser menos, y a lo mejor el tope puede ser ese. Eso es lo que nuestros hijos necesitan ver. ¿Cuál es el parámetro que van a seguir en su vida cristiana, en su vida espiritual? ¿Qué es lo que ellos deben entender por vida cristiana? Nuestros hijos, por muy pequeños que parezcan, hermanos, están atentos a nosotros. ¿No han escuchado una canción de Topollillo? Yo sé que ya los remonté hasta su infancia, ¿verdad? O al menos a la mía. Pero Topollillo cantaba una canción que decía, como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me voy a hacer una barba con la crema de rasurar, dijo, y su corbata y sus zapatos me pondré y me iré como él a trabajar, etcétera. No sé cuántos la habrán escuchado. Pero él tenía un parámetro. Él tenía un estándar que quería seguir. Ese es el estándar, hermanos, que nuestros hijos siempre van a querer cuando están pequeños. Siempre van a... ¿Y tú cómo quieres ser? Yo quiero ser como mi papá. Van a decir algo, ¿verdad? Cuando Miguel se graduó del kinder, nos pusieron un video a los padres para que viéramos lo que los niños querían ser cuando fueran grandes. No, yo quiero ser bombero para apagar en la lumbre como mi papá, decía uno. No, yo quiero ser enfermera para poner inyecciones como mi mamá. Y yo quiero ser tránsito para multar a los carros, dijo uno. Ese no quería ser como su papá, se quería multar los carros. Yo quiero ser tránsito para multar a los carros, decía. Nuestros hijos nos van a ver a nosotros, hermanos, hasta una cierta edad. Quizá no van a llegar a crecer y van a decir, no, yo quiero ser otra cosa, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero. Miguel decía que quería ser, ¿qué? Físico, cuántico, ¿qué? Algo así. Bueno, pues ahí la lleva, ¿va? Gracias a Dios, va muy bien en sus calificaciones. Pero el asunto es va a llegar el momento en el que ellos decidan qué clase de personas quieren ser, qué profesión van a querer seguir, con quién se van a casar. Son decisiones que ellos van a tomar, independientes a sus padres. Pero hay algo que van a llevar desde niños hasta su vejez, si el Señor nos ayuda. Y es una vida espiritual llena de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue lo que vieron en sus papás. ¿Me explico? Fue lo que vieron en sus papás. Y aquí es donde entra nuestra grande responsabilidad. No quiero decir que somos perfectos. Yo no tengo una vida perfecta. Pero estoy tratando de buscar a mi Dios. Estoy tratando de servir a mi Dios lo mejor que puedo, con errores, con tropiezos, con lo que usted quiera. Pero los padres que realmente desean que sus hijos conozcan a Jesús y tengan una comunión real con Jesús, deben cultivar ellos mismos su propia relación con Jesús. Porque de otra manera no se puede, hermanos. Esto significa vivir una vida quizá en oración, una vida buscando la santidad, una vida en busca del rostro y la presencia de Dios. Eso es, hermanos, lo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros, si queremos que ellos tengan una vida espiritual con Dios. Ahora,
debo ser bien claro en esto, hermanos. Hay excepciones a las reglas. Nuestros hijos, hermanos, quizá no nos vieron desde pequeños. A lo mejor nos vieron ya grandes y vieron toda una vida de pecado en nosotros. Va a ser un poquito más difícil que ellos vean el cambio. Lo van a ver. Lo difícil va a ser que ellos acepten ese cambio para sí mismos. Pero no podemos rendirnos. Tenemos que luchar por ellos. ¿Me expliqué? Siempre va a haber una regla y siempre va a haber una excepción a la regla. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, son principios que nos van a ayudar para que podamos lograr la meta. ¿Sí me explico? Pero no se sienta frustrado, no se sienta desalentado, hermano. Porque va a llegar la lucha a ellos, así como llegó a nosotros. ¿No es cierto que batallamos en un tiempo para aceptar a Jesús? ¿No es cierto que en un tiempo batallamos para decir, Señor, aquí está mi vida, te la rindo a ti? Batallamos, aunque hayamos crecido en una iglesia. Porque no es fácil rendirle la vida a alguien. Y menos cuando no vemos a ese alguien. Ahí entra el papel de los padres. Hace tiempo escuché lo que sin duda será el argumento recurrente en la mayoría de los adolescentes. Y es ese, para ser como tú. Si alguien nos conoce, si alguien te conoce y si alguien me conoce, además de tu esposa o tu esposo, son tus hijos. Si alguien sabe cómo eres en casa, son ellos. Si ellos saben que en la iglesia vienes y ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Y derramas lágrimas de gozo y de alegría, y ahí en tu casa luego sacas el cinto y ellos te conocen. Ellos saben cómo eres. Si aquí en el templo a veces, no, es que el Señor es un Dios veraz, Él no hay mentira en sus labios, etcétera, etcétera. Eres veraz, Señor, eres verdadero, te alabo por tu misericordia, por tu fidelidad. Y llegas a la casa y llega alguien detrás de ti tocando la puerta y sales y dices al niño, dígale al cobrador que no estoy. Ellos te conocen. ¿Lo explico? Ellos saben cómo somos en casa. Y ahí es donde tenemos que presentar a Dios por medio del ejemplo. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ejemplo. Amarás. Tus hijos aman a Dios, gloria a Dios. No lo aman, tú tienes que ser ejemplo. ¿Me expliqué? Sé ejemplo. Así como nadie debe de tener a nadie por menor o por menos, no podemos nosotros, hermanos, tener en poco a los demás porque hacen o porque no hacen en la iglesia. De repente es triste, hermanos. Cuando entregaron la iglesia, cuando vine yo a recibir la iglesia, el hermano que nos entregó la congregación, él fue claro y dijo, hermanos, él es el pastor. Ellos son su familia, pero él es el pastor. Y a veces es triste, hermanos. Espero que aquí no se dé. Pero a veces es triste que hay congregaciones que a la esposa del pastor la quisieran ver igual que al pastor, pero ella no es el pastor. ¿Me explico? El que tiene el llamado es él, ella no. Y a veces quisieran ver a la esposa del pastor como pastora sin que sea la pastora. Y cuando ven que no es, empiezan a menospreciarla y a lastimarla y a hacerla a un lado. Quizá no sea la pastora, pero es su hermana en Cristo. Igual, hermanos. No podemos menospreciar al hermano o a la hermana o al fulano o al sutano que llegan y se sientan a nuestro lado, porque hermanos son almas por las que Cristo murió. Y ahí entra el amor a Dios. ¿Cómo mostramos el amor a Dios? En el amarnos unos a otros, hermanos. Amarás al Señor tu Dios. Lo amarás. Si otros lo aman, gloria a Dios. Si nadie más que tú lo ama, tú debes ser ejemplo de amor a Dios. ¿Estamos? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas.
o con todas tus fuerzas, como dice su Biblia. Fíjese bien. Dios le bendiga, hermano Daniel, bienvenido. Pásele a sentarse, hermano, donde guste. Donde guste, hermano, puede sentarse donde guste. Allá, acá, acullá. No, donde usted guste, vamos hasta en el piso si quiere, hermano. Usted no se preocupe por eso, usted siéntese a gusto. Cuando llego a mi casa, bueno, a la casa de mi mamá, que mi casa es acá con mi familia, pero cuando llego a la casa de mi mamá, la casa de mi mamá tiene escalones por todos lados. Y ahí en la casa de mi mamá, en la cocina, hay 2 escalones que suben hacia el cuarto de mi mamá. Y siempre que llego a la casa de mi mamá, aquí está mi esposa que no me deja mentir, siempre me siento en los escalones. Y mi mamá siempre, siéntate aquí, está una silla. No, mi lugar es ahí en los escalones. Es donde me siento a gusto. Bueno, eso es harina de otro sermón. El asunto es este, hermanos. Tenemos que ser ejemplo en amor a Dios. Dice, de todo tu corazón y de toda tu alma. Y me llama la atención, hermanos, porque tanto en el corazón como en el alma tiene que ver, hermanos, con nuestro raciocinio y con nuestras emociones. Fíjese bien, hermanos, porque hay gente que ama a Dios con todo su corazón, con toda su emoción, y viene al templo y se emociona, y hay una predicación y se emociona, y oye un versículo y se emociona, y hay un canto y se emociona hasta las lágrimas. Pero esa emoción, hermanos, no produce un fruto al final. Es necesario que nos emocionemos de venir a la casa de Dios, que nos emocionemos de estar en su presencia, pero que haya una decisión de seguirle, de buscarle, de honrarle, porque esa decisión es la que va a producir fruto en nuestras vidas. Cuando hay una decisión que acompaña esa emoción, o cuando hay una emoción que acompaña esa decisión, cuando hay esa pasión por las almas y decidimos evangelizar, cuando hay ese amor por Dios y decidimos servirle, entonces se produce un fruto. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, pero también de toda tu alma. Vas a decidir amar a Dios. Fíjese qué tremendo es esto, hermanos. Porque la decisión no solamente es una emoción, no solamente es un sentimiento. El amor es una decisión. Yo decido amar a mi esposa cada día. No solamente la amo porque está en mi corazón el sentimiento. La amo porque decido amarla. Es mi decisión amarla. Cada día. Y sí, cometemos errores. Yo creo, hermanos, que no hay matrimonio que no tenga problemas. Y de repente los hay, llegan. Los invitemos o no. A veces llegan solos y a veces porque los invitamos y a veces porque les insistimos para que lleguen. Pero llegan. Pero ahí es donde entra la decisión. Ahí es donde entra la decisión de amar y de seguir adelante. Y es donde se produce el fruto. Ahora, y con todas tus fuerzas. Y fíjese que con todas tus fuerzas, hermanos, se refiere a todos tus recursos. A todos tus recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos, hermanos? Es aquello con lo que contamos para hacer algo. Esos son recursos. Por ejemplo, ahí les va un recurso que ustedes ni se imaginan que tienen. Cuando usted quiere 1 kilo de tortillas y la tortillería está como a 2 cuadras de su casa, y está su chamaquito viendo la tele o jugando con el celular, y usted le dice, vete a tener unos 2 kilos de tortillas. ¿Cuáles fueron sus recursos para tener las tortillas? Monetario, el niño. Monetario y el niño. ¿A que no habían visto a sus hijos como recursos para amar a Dios? Podemos mostrar nuestro amor a Dios, hermanos, a través de ese recurso, llevando a nuestros hijos a Dios, hablándoles la palabra del Señor a ellos, para que ellos puedan amar a Dios, honrar a Dios, respetar a Dios. Fíjense que nosotros no vamos a decidir por ellos para su salvación, ellos tienen que decidir por ellos. Pero entonces, ¿de qué manera honro a Dios o amo a Dios? A través de mis hijos, llevándolos a una vida de obediencia a su palabra. En su momento ellos decidirán
si aceptan o no aceptan al Señor como Señor y Salvador. Pero mi responsabilidad es que ellos guarden su palabra mientras están en casa. Mientras están bajo nuestra autoridad, bajo nuestra cobertura, bajo nuestra protección y dirección. En su momento ellos decidirán. Pero mientras están bajo nuestra tutela, es nuestra responsabilidad que guarden la palabra de Dios, que honren a Dios. ¿De qué manera? Hijo, a las 10 de la noche te quiero en la casa. Llegan las 11, 12 y el hijo no llega. ¿Está honrando la palabra? No, ¿por qué? Porque su obligación es obedecer a papá y a mamá. Porque están bajo nuestra tutela, bajo nuestro cuidado. ¿Expliqué? Ahí es donde entra. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Meterles la palabra entre ceja y ceja. Meterles la palabra entre ceja y ceja. Hijo, te dije que a las 11 y a las 11. Te dije que a las 10 y a las 10. Mira, la palabra de Dios dice que tienes que honrar a tus padres, que tienes que obedecer a tus padres. Ah, ya vas a empezar, papá, Sí, tengo que empezar y tengo que decirte por esto. Porque hay consecuencias. Vamos a Eclesiastés, hijo. Mira, Dios te está diciendo que puedes vivir como a ti se te dé tu gana, pero te va a pedir cuentas por lo que tú hagas. ¿Me explico? Hay un equilibrio. Dios te está diciendo que tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero al final las consecuencias van a llegar sobre ti. Tú vas a ser el único que vas a sufrir por tu pecado. Tú vas a ser el único que vas a sufrir por ser desobediente. Y en tu sufrimiento nos vas a arrastrar a nosotros. Por eso tengo que ser duro, por eso tengo que hablarte la palabra, por eso tienes que conocer la palabra. ¿Estamos? Con todos tus recursos. Ahora, todos tus recursos pues también tienen que ver con lo monetario, con nuestro tiempo, con lo que hacemos. Si estamos en el trabajo y hay forma de evangelizar a alguien, hay que evangelizarlo. Es nuestro recurso, nuestra voz. El conocimiento de su palabra que Dios nos ha dado es un recurso para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Qué pasó? ¿Se sigue teniendo ahí eso o qué? ¿No? Ok. Entonces, primera forma de presentar a Dios ante los hijos, por medio del ejemplo. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Es que es una parte muy importante, porque no podemos ser candiles de la calle y descuidar de la casa. Necesitamos, así como decimos, hacer. Los niños, como dice, hay un canto que dice, Señor, yo quiero ser como tú porque quieres ser como yo. Entonces los hijos ven a nosotros si realmente amamos a Dios de corazón, con todas las fuerzas, con todo lo que somos, o simplemente estamos cumpliendo con una creencia, una religión, una formación. Entonces es ahí donde le da el fruto. Si ellos ven en mí que yo amo a Dios con el corazón, eso es suficiente para que ellos también quieran amar al Dios que yo amo. Es lo que en nuestros casos nuestros padres nos enseñaron, y ellos decían, necesito que veas el amor que tengo hacia Dios para no darte excusa alguna para que tú no lo ames. O sea, ve cómo lo amo yo y tú decides si lo amas o no. Hicimos esta decisión porque vimos realmente que había algo, si no había doblez, ni hipocresía, ni había doble ánimos, sino que a Dios se le amaba sobre todas las cosas, y eso es lo que aprendimos a hacer, poner a Dios en nuestras situaciones, diferentes perspectivas, que sea la adversidad, porque vimos el ejemplo de nuestros propios padres, que así era, amar a Dios sobre todas las cosas, no solamente en el templo, no solamente con los familiares o los conocidos, sino inclusive a solas, y en los problemas y en las necesidades, amar a Dios sobre todas las cosas. No dejaron excusa para, en nuestro caso, no excusa alguna para decir, no, de pronto sí, de pronto no, que ya se levantas, no, o sea, es mantenerse. Entonces, si ves que siempre hay se mantiene la fe, la gracia de Dios, no tienes excusa para andar retrocediendo, cayéndote, levantándote, tienes que mantenerte también firme en la obra de Dios. Amén. Como hijos lo vimos y nos sirvió a nosotros. Y que Dios nos ayude a los demás, ¿verdad? También a ser ejemplo para nuestros hijos. Ahora eso mismo estamos tratando, día tras día, con la ayuda de Dios, aplicar a nuestros hijos también. Porque nosotros funcionó, dio fruto, entonces tenemos que saber que ellos vean que el amor al que servimos, a Dios al que servimos, realmente es real y verdadero. Amén. Muy bien, versículo 7. ¿O haría algún otro comentario?
Ok, versículo 7, hermanos. Bueno, desde el 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Segunda manera de presentar a Dios ante los hijos, hermanos, es por medio de la palabra. No podemos, hermanos, presentar a Dios ante nuestros hijos a través de tradiciones, a través de ritos litúrgicos. Necesitamos que ellos conozcan lo que Dios tiene que decir a sus propias vidas. Ayer estuvimos en casa de una hermana y decía la hermana, tengo aquí una lectura, hermano, que quiero compartírsela a mis hijos, a una hija, cuando venga. Dice, pero estoy que me quemo, dice, por compartirle, porque Dios me dio un mensaje para ella. Y está aquí en el Salmo fulano de tal. Eso es, hermanos, presentar a Dios ante nuestros hijos con la palabra. Decirle, Señor, ¿qué les digo? ¿De qué manera, Señor? Les testificaba, creo que la semana pasada, de 2 o 3 veces que subí con Judith el Cerro Grande. Cuando estábamos por llegar a la cima, hay una parte donde están unos encinos chiquitos, chaparritos. Y le decía, me decía Judith, ya papá, ya hasta aquí, ya. Y hermanos, estábamos a pocos metros de llegar a la cima. Y le dije, no señorita, la palabra de Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y empecé a darle una cátedra sobre Josué. Y la segunda vez pasó algo parecido, hermanos. Fueron 3 veces en los que estuvimos a punto, hermanos, de llegar a la cima, y que Judith decía, no, hasta aquí, no, vámonos hasta arriba. Y llegamos hasta arriba, hermanos. Y llegamos hasta el ojito de agua, al otro lado, ¿verdad? Y subimos otra vez y bajamos, hermanos, para gloria de Dios. Son esos momentos, hermanos, especiales en los que podemos llegar a nuestros hijos con una palabra que los edifique, con una palabra que los bendiga, con una palabra que alimente su corazón y su fe. ¿Me explico? Miren, no podemos, al menos a mí no se me ha dado así, a lo mejor a otros sí, bombardearlos todos los días y a cada momento y a cada instante con la palabra. ¿Por qué? Porque yo salgo a trabajar, mi esposa a veces también se va a trabajar y ellos se van a la escuela, a veces ellos están solos en casa. En ese tiempo no podemos hablar con ellos. Pero los momentos que podemos tomarlos y agarrarlos en serio y decirles, mira hijo, así, 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 en esos momentos es cuando podemos tomar la palabra de Dios y compartirles lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para ellos en ese momento. Pedirle a Dios, Señor, dame de tu gracia, dame entendimiento, que yo pueda extraer de tu palabra, Señor, la enseñanza que mis hijos necesitan. Por ahí compartí por el grupo de WhatsApp, no sé cuántos lo vieron, un video para jóvenes. ¿Cuántos se los compartieron a sus hijos? Es bien importante, hermanos, que a lo mejor yo no puedo transmitirles lo que quisiera, pero hay alguien que sí puede. Pues órale, póngaselo, a lo mejor están muy chiquitos como para esa predicación que les compartí. Busque a Coco y su pandilla, ahí están en YouTube. Póngales Coco y su pandilla a los niños chiquitos, que vean al cholito que anda venciendo la tentación en el antro, que vean no sé, al perrito que necesita, bueno, que también ministra a los adultos, ¿verdad? Con esas mascotas, con esas marionetas. Pero el asunto es hermanos, tenemos que llevarlos a la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán, dice, sobre tu corazón. Ya les pregunté una vez, quiero preguntarlo otra vez, a ver si todos se acuerdan. ¿Por qué sobre y no en? ¿Por qué sobre y no dentro de tu corazón? Es una palabra interesante, sobre. Porque no es un sobre de estos, hermanos, sino es encima de, arriba de tu corazón. ¿Por qué no dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán dentro de tu corazón? La palabra del Señor nos enseña que esta palabra debemos de atesorarla en el corazón. ¿O no dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos?
Pero ¿por qué aquí el Señor está dando una orden? Dice, estas palabras que yo te mando hoy. Y en el versículo 16 dice, estarán sobre tu corazón. Versículo 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre es cobertura. Bajo ella te vas a presentar bajo. Eso, cuando dices sobre, es que lo vas a poner sobre ti, o sea, sobre esa enseñanza, sobre eso vas a estar sometido. Esa es la palabra. Esa autoridad, eso va a ser lo que te va a someter, a lo que tú te vas a someter. Esa es la palabra, sometimiento, obediencia, voluntad. Sobre tu corazón, sobre tu voluntad, sobre tus deseos, sobre tus anhelos, sobre tu forma de ver la vida, sobre tu cosmovisión, sobre todo, vas a poner mi palabra. No va a haber autoridad superior para ti que mi palabra. ¿Sí me estoy haciendo entender? A eso se refiere. Sobre tu corazón, va a estar sobre tu voluntad, va a estar sobre tus decisiones, va a estar sobre tus pensamientos, va a estar sobre tus emociones. Hermanos, qué triste es que hay congregaciones que se mueven por pura emoción, que se mueven por puro gusto, por puro gozo, por pura tristeza. Y hermanos, hay predicadores que abusan de la emoción de la iglesia. Y los engatusan y los engañan y los roban y les hacen cualquier cantidad de cosas porque lo saben emocionar. Pero pregúnteles a esos hermanos por doctrina. Pregúnteles a esos hermanos por lo que la palabra del Señor enseña. Es que Dios te quiere bendecir, es que Dios te quiere prosperar, es que Dios te quiere hacer millonario. Te vas a sacar la lotería sin comprarte un boleto, te vas a hacer millonario sin trabajar. Hermanos, el primer principio de Dios para la prosperidad es que te pongas a trabajar. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Adán en el Edén? ¿Qué le dijo? Aquí te voy a poner, Adán, para que te rasques la panza todo el día viendo las novelas, La Rosa de Guadalupe. ¿Qué le dijo? Ponte a trabajar, Adán. ¿Sí o no? Mucha gente dice, no, es que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, Señor. El trabajo lo hizo Dios como fuente de bendición para nuestras vidas, de prosperidad para nosotros. Solamente el que no trabaja, hermanos, nunca puede lograr nada. Jamás. Jamás, hermanos. Dios estableció, hermanos, al hombre en el Edén y lo puso a labrar la tierra. Cuando peca el hombre, entonces sí Dios le dice, con el sudor de tu frente vas a comer el pan. Pero porque ya había una sentencia sobre el pecado. ¿Me explico? Entonces, aquí el asunto es este, hermanos. Dios nos ordena dar a nuestros hijos una instrucción diligente en su palabra. Estas palabras, dice, las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, la palabra de Dios es lo que va a hacer que haya fe en los corazones de nuestros hijos. Dice Romanos, hermanos, así es que la fe es por el oír, y el oír, y el oír, por la palabra, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. A veces pensamos que la palabra de Dios no tiene entrada, no tiene cabida, y sabe que a veces esto es cierto, porque tenemos nuestros corazones tan endurecidos por el pecado que la palabra rebota y rebota y rebota. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Yo no sé cuánto les tocó en su momento, cuando yo era niño, en la casa, ahí en la casa de mi mamá, era el único lugar donde había agua en la llave, agua de llave. Mi hijo, no está mi esposa. La niña puede pasar aquí al cunero, hermano, aquí están yo creo que es aquí, hermana, lo que le toca a ella, con la hermana Mari. No sé Leti, no sé si Leti vaya a tener clase ahorita, que aquí está Jesucito.
Bueno, si no, pues ahí déjela si no quiere. Si quiere, que vaya. Ahí sí ve a mi esposa, le pregunta si va a haber clase para Jesucito, hermana. Ok. Entonces, ¿en qué estaba yo? Ah, sí. Las atarás, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Ok. Romanos dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo era niño, mi mamá era la única persona que tenía agua de llave en la colonia. Venía gente de diferentes partes y tomaban agua de esa llave en cubetas y se la llevaban. Había un señor, un hermano, falleció siendo cristiano, don José, don Che. Él traía una especie de yugo, un palo largo y con unas cadenas, y enganchaba 2 cubetas de metal. Enganchaba esas 2 cubetas y se las llevaba, y tenía unas piletas en su casa y las llenaba. Y venía por más, ¿verdad? Y órale, las vaciaba ahí en la pileta, hasta que la pileta estaba llena. ¿A dónde los quiero llevar? En esa llave, a fin de tanto vueltas y vueltas que le daban, pues los empaques se carcomían rápidamente, ¿verdad? Por el uso. De tal manera que en la parte de abajo habían puesto una piedra de cantera. No sé de dónde la sacaron, todavía esa piedra todavía existe ahí. Y en esa piedra, hermanos, había veces que goteaba la llave hasta que le cambiaban el empaque. Pero conforme iba cayendo la gota, se iba haciendo un hoyo en la piedra. Y usted pues veía, en un principio veíamos la gota que caía y salpicaba, porque obviamente no penetraba la roca, brincaba, rebotaba en la piedra. Así es la palabra de Dios, hermanos. Hasta que poco a poco va perforando la piedra, hasta que hace un hoyo de lado a lado, hermanos, y atraviesa. Dice la palabra que es como una espada de 2 filos que penetra, hermanos, hasta los huesos, y hasta que parte la médula de los huesos y el alma, y le discierne los pensamientos. Esa es la palabra, ese es el poder de la palabra. Hable la palabra. Hermanos, libro de los Hechos, si mal no me acuerdo, debe ser el capítulo 16. Fíjese bien, versículo 19 en adelante. ¿Lo tienen? Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ojo, no le dijeron que los asegurara en el cepo, le dijeron que los guardara con seguridad. Ya este se fue más arriba, ¿sí? Se fue una rayita más adentro, Les puso los pies en el cepo. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué cantaban? Himnos a Dios. Pregunto, siendo judío, ¿qué clase de himnos cantaba Pablo? Salmos. ¿Qué son los salmos? ¿No son palabra de Dios? Palabra de Dios. Ojo con esto. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iban a matar, pensando que los presos
habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se puso a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ojo con esto, porque aquí necesitamos poner mucha atención en este texto, hermanos, mucha atención. Hay una promesa de Dios que muchos han malinterpretado y muchos se han frustrado porque han sido salvos ellos, pero su casa sigue siendo igual. Y aquí casa, hermano, no se refiere al edificio de 4 paredes donde vivimos, se refiere a la familia. Ojo con esto, vamos a tratar de desvelar aquí la verdad oculta, hermanos, y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando, qué falla, qué falta. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermanos, ¿cómo esperamos que nuestros hijos sean salvos cuando llegamos a casa después del culto a sacarle la garra al hermano que toca la guitarra porque se salió del tono como 10 veces? ¿Cómo esperamos que nuestros hijos se salven cuando llegamos a casa a sacarle la garra al hermano que hizo esto, que hizo aquello, que falló aquí, que falló allá? Cuando llegamos a hablar mal de los pastores, cuando llegamos a hablar mal de los hermanos, cuando llegamos a quejarnos del tiempo que dura el pastor predicando. Ay, es que este pastor predica re largo. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos sean salvos, hermanos, cuando en lugar de llevarles la palabra de Dios, llevamos chismes, calumnias y tontería y media a nuestra casa? ¿Qué le hablaron a los hijos del carcelero? ¿Qué les dijeron? Estaba Pablo canticante a media celda ahí, todo desafinado. No podía con el dolor y estaba canticante, también de dolor se canta, ¿verdad? Pero ¿qué le hablaron a los hijos del carcelero? ¿Qué les dijeron? ¿De qué se trató la conversación? Miren, hermanos, era un hombre romano, un carcelero. Romano, por supuesto. ¿Cómo eran los carceleros? Es más, ¿cómo son los policías en nuestro tiempo? Hace algunos años, tuvimos, ya hace un chorro de años que no las veo. Eran unas amigas que visitábamos regularmente. Y llegamos a su casa un día que una de ellas cumplió años. Y el papá de una de ellas era policía, era no sé si comandante o era policía X. Y llegamos a festejarla y cortamos unas flores de ahí del canal. Porque había flores antes del canal, había rosales, no me acuerdo qué había. El caso es que cortamos unas, veníamos del Instituto Bíblico. Y cortamos unas flores, una cada quien, éramos 3. Y les llevamos una flor, cada quien, a ella, que cumplía años. Pues estaba su papá, hermanos, con su mamá en la cocina y nosotros estábamos en la sala. Y el papá no se dio cuenta que habíamos llegado nosotros. Sino que él sacó unos zapatos, punta de fierro. Y empezó bien contento a platicar con su esposa. No, hombre, ahora sí, pobres detenidos y que no sé qué. Y nosotros allá escuchando, hermanos. Bueno, yo no sé si todos los policías sean iguales. No sé si todos los carceleros sean iguales. Pero tenía que ser un hombre rudo. Tenía que ser un hombre fornido,